Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Dana Burns y hoy vamos a ver el capítulo de Ismael en estas videoconferencias de discernimiento espiritual. Como sumario tenemos: Dios llamó a Abraham, Agar, el pacto de Dios, beneficios de la circuncisión, Dios bendice a Ismael, Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham, los descendientes de Abraham y Centura, muerte y sepultura de Abraham, los descendientes de Ismael, alegorías de Sara y Agar, y por último, conclusiones. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo de 1 al 3, encontramos que dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Primero debemos notar que Dios le da una orden a Abraham, donde dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces aquí le está pidiendo Dios la completa separación de su familia, de la familia con la que está conviviendo, y Abraham inmediatamente obedece. Pero se lleva a Lot, parte de su parentela, con él. Y en la historia mismo vemos cómo Abraham después tiene problemas, tanto económicos como políticos, con su sobrino Lot. No directamente, pero con la gente que seguía a Lot, sus descendientes de Lot, y también la gente de Abraham en ese tiempo. Además, Dios le bendice en sobremanera. Primero, engrandeciéndolo en nombre. Segundo, en nación. Y tercero, bendiciendo a aquellos que lo bendicen y maldiciendo a aquellos a que lo maldicen. Por eso es importante que nosotros debemos siempre recordar esta palabra de Dios, que Abraham es el 10º descendiente de Noé a través de su hijo Sem. Por eso se lo conoce como semita. Y por medio de Abraham viene el pueblo hebreo, que nosotros debemos recordar, como decía anteriormente, en la palabra de Dios, donde debemos bendecir a todo el pueblo hebreo, porque viene de Abraham, porque si maldijéramos a ellos, también la maldición cayera sobre nuestra boca, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida. Y si quisiéramos bendición, tenemos que bendecir al pueblo hebreo. Es palabra de Dios. En la travesía de Abraham ir a la tierra que Dios le promete, se encuentra en 2 ocasiones en un tiempo de pobreza, hambre y necesidades. Entonces Abraham decide recurrir o dirigirse a Egipto, desviándose de su camino hacia la tierra prometida. Antes de salir Abraham de su tierra, hace un trato con Sara y le dice: cuando nosotros vayamos a otro pueblo, tú te presentarás como mi hermana. Porque en efecto, Sara, que en ese tiempo era Sarai, era media hermana de parte de padre de Abraham, y Abraham la tomó como esposa. Entonces, en la primera ida a Egipto, tras la pobreza que ellos estaban pasando, los problemas económicos, etc., pues le presenta al gobierno de Egipto como su hermana. Y pues el faraón, viendo que Sarai era una mujer muy hermosa, decide tomarla. Y como la palabra de Dios mismo dice, para quedar bien con Abraham, el rey le regaló ovejas, vacas, burros, burras, sirvientes, sirvientas y camellos. Pero Dios no estaba de acuerdo con esto. Entonces Dios envía enfermedades tanto al rey como a su familia. Y en ese tiempo el rey se reunía con todos los ancianos
para ver una solución al problema que ellos estaban pasando por ese momento, que en este caso eran las enfermedades, ¿no? Y dicen, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces llegan a la conclusión que lo único nuevo que había venido era Abraham. Y se dan cuenta que Sarai era esposa de Abraham. Y el rey le llama la atención a Abraham y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos haces esto? Si nosotros te hemos recibido bien, te hemos dado todo lo que tú necesitas y tú nos haces esto. Ahora vete, llévate todo, porque para ellos, pues, como la venida de Abraham trajo enfermedad, pues todo lo que tenía Abraham, tanto los regalos que el rey mismo le había dado, pues ya eran malditos. Entonces les decía, por favor, ándate y llévate tus regalos, llévate tus ovejas, los sirvientes, etc. Y una de las sirvientas era Agar. Entonces en Génesis capítulo 16, versículo 4, dice, y él se llegó a Agar, estamos hablando de Abraham, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces, aquí recordemos que Sarai no podía tener hijos por la avanzada edad, su vientre era estéril. Y Sarai sabía de la bendición que Dios había dado a Abraham antes de salir de la tierra de sus padres. También debemos tomar en cuenta que Agar viene de una cultura donde la gente es orgullosa, altiva, y en el momento que es ella como esclava, queda embarazada del señor de la tribu, su ego subió inmediatamente y ella pues ya se veía importante porque la esposa del señor de la tribu no podía darle hijos, pero ella sí. Ella tenía en su vientre al hijo del representante de la tribu. Y pues su altivez no tardó en venir. Y como dice en la Biblia, Agar miraba con desprecio a Sarai. Entonces, recordemos otra vez que en la Biblia dice que Sarai le pidió que Abraham se llegara a Agar. Y ahora era Sarai quien le pedía a Abraham que se deshaga de su sierva. Entonces Abraham se disgusta y le dice, haz lo que bien te parezca, porque ella es tu sierva. La palabra afligía, aquí en la Biblia en hebreo, significa que hubo un nivel de violencia. Puede ser que le dio cachetadas, puede ser que la empujó, puede ser que la sacudió, etcétera, etcétera. Entonces Agar no aguantó ese trato. Observen que ella era una esclava que antes era esclava en Egipto. Y como nos podemos dar cuenta, inclusive a los esclavos puede ser que no les daban ese trato, porque apenas Agar tuvo aflicción, ella huyó. Y en Génesis capítulo 16, sigamos con la historia, dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Aquí claramente podemos ver la desesperación de Agar, porque el ángel le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Es decir, Agar estaba perdida, no sabía ni a dónde se dirigía y tampoco, obviamente, tenía ganas de regresar. Y el ángel le dice, vuélvete donde tu señora. Ella sale huyendo de su aflicción
Y el ángel le dice, vuélvete de tu señora. Para un ser humano es, vuélvete a donde te estaban afligiendo. Pero ¿qué Dios nos quiere enseñar con esto? Nosotros como seres humanos queremos huir de nuestros problemas. Y aquí Dios nos está diciendo, regresa y enfréntalos. Esta es una hermosa lección de vida que Dios le está dando a Agar. Regresa y enfrenta tus problemas. Y le dice, y ponte sumisa bajo su mano. Es decir, haz lo que ella dice. Ya no estés altiva. Y Dios inmediatamente después le da un alivio, una esperanza. Y le dice, multiplicaré tanto tu descendencia. Es una bendición que viene si tú obedeces. Mire que Dios le está dando una orden a Agar. Regrésate a tu aflicción y aparte de eso, yo te bendeciré y multiplicaré tanto tu descendencia que no se podrá ser contada a causa de la multitud. Y ahora podemos darnos cuenta de eso porque recordemos que el hijo de Agar se llamaba Ismael y los musulmanes son descendencia de Ismael, los árabes, que están constituidos por un poco más del 23% de toda la población humana. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios ha cumplido su palabra. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Primero resaltemos que es la primera vez que Dios da un nombre a un niño que todavía está en el vientre. Ismael. Porque Jehová ha visto tu aflicción. Entonces Dios se da cuenta que Agar estaba sufriendo en las manos de Sarai. Recordemos que decía que Sarai la afligía y Dios le dice, he visto tu aflicción. Le confirma sus palabras. Aparte de eso le dice, y será el hombre fiero. Y en realidad esta palabra fiero en hebreo se refiere a caballo salvaje, ¿no? A potro salvaje. La dinastía de los árabes fue en el desierto, un ambiente rústico para vivir y con peleas constantes por apropiación de agua, porque el agua es muy vital para nuestra vida. Ahora analicemos qué pasa con Agar. Primero, ella se da cuenta que Dios es un Dios viviente. Segundo, dice Dios que me ve. Y tercero, Dios que me escucha. Bajo estas tres reseñas, ella decide obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios viviente, es un Dios que me ve y es un Dios que me escucha. Entonces Agar sigue los mismos pasos que Abraham. Agar obedece y regresa. En el libro de Génesis capítulo 17, versículo del 11 al 14, encontramos: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal, repito, por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Palabra de Dios. Esto pasó cuando Abraham tenía 99 años. Ya había nacido su hijo Ismael. Entonces Dios le da una señal para consolidar su pacto.
Es por eso que los judíos, después que nace un varón en su casa, a los 8 días es circuncidado. Es un ritual sagrado. Y aquí, Abraham es cambiado su nombre por Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes o patriarca. Y Sarai, su nuevo nombre sería Sara, que significa princesa. Y también hay un énfasis en que Dios bendecirá a la descendencia de Isaac, que significa risa. Prosigamos. En nuestros días los cristianos no ejecutan la circuncisión, entonces este término no es muy conocido. Por ende necesitamos saber qué es la circuncisión y qué beneficios tiene. ¿Por qué Dios lo puso como una señal? La circuncisión es simplemente la supresión del prepucio, es decir, el corte de piel que cubre la cabeza del miembro masculino y por ende es retirada. ¿Cuáles son sus beneficios? Hay mayor higiene. También previene infecciones urinarias en los hombres y cuando los hombres mantienen relaciones sexuales con su esposa, pues también previene infecciones urinarias a su esposa. También evita sufrir enfermedades patógenas como la fimosis, la parafimosis o la balanitis. En un bajo porcentaje también evita el cáncer a la próstata y el contagio al SIDA, al VIH-SIDA. Los beneficios sexuales. El miembro masculino tiende a crecer más por la liberación del frenillo. También se produce un incremento de rendimiento sexual y el grosor del glande incrementa su tamaño al liberarse de la presión que le ejercía el prepucio. En el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 20, dice: «Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que te bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación». Aquí Dios le da la promesa a Abraham acerca de su hijo Isaac, pero también le habla sobre la bendición de Ismael. Recordemos y enfaticemos, esta es la segunda vez que Ismael recibe una bendición. Primero fue en el vientre de su madre y esta es en el tiempo de circuncisión. En el libro de Génesis, capítulo 17, continuamos. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham. Y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado en el extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Démonos cuenta que Isaac no nacía todavía, y Abraham inmediatamente obedece. Y el de 99 años, una persona mayor, pues hace el corte de su prepucio. A su hijo de 13 años de edad también le hace el corte de su prepucio. Y dio la orden a todos los hombres que estaban viviendo bajo su tutela que corten su prepucio. Démonos cuenta, como seres humanos, cuántos hombres tal vez se sintieron rehusados a hacer esta acción. Pero dice en la Biblia que todos lo hicieron, obedecieron a Dios. Pero muchas veces se dice, esto fue en tiempos antes de Jesús. Entonces surge la pregunta, en estos días, después de Jesús, que ha pasado más de 2000 años después de Jesús, ¿los hombres deben circuncidarse? Veamos qué dice la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo del 1 al 2, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Primero entendamos que habían dos clases de judíos. Uno eran judíos por religión y otros judíos, aquellos que nacían en la ciudad de Judea. Ahora, estos hombres que venían de la ciudad de Judea eran cristianos. Entonces, estos hombres que venían de la ciudad de Judea, que eran judíos por haber nacido en esta ciudad, también habían sido judíos de religión y después convertidos al cristianismo. Pero por sus raíces judías, ellos decían, para que seas salvo, tienes que circuncidarte. Entonces, aquí hay un pleito, como dice, que no es pequeño, o sea, hubo un pleito grande, en donde Pablo y Bernabé tienen que reunirse con apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, se abrió una corte en esos días para tratar este caso tan fuerte, porque decían los judíos que para ser salvos tenías que circuncidarte. Veamos en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 25 al 29. Pues en la verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Aclaremos. Primero, los judíos se hacían la circuncisión porque era una señal entre el pacto de Dios con los hombres. ¿Cuál era este pacto? Que Dios es nuestro Dios, único Dios, y nosotros somos su pueblo, al que Dios cuida, ¿sí? Dios es nuestro único Dios y nosotros somos su pueblo. Ese es el pacto. Entonces, la señal para decir yo estoy cumpliendo este pacto era la circuncisión en los hombres. Entonces, para el transgresor, aquel que tenía la señal, era circuncidado y era transgresor de la ley, pues no podía ser judío porque no estaba cumpliendo la ley, estaba siendo transgresor. Tenía la señal, pero no cumplía la ley. Y aquellos nuevos que venían a convertirse a ser judíos cristianos en ese tiempo, pues eran de diferentes poblaciones. Ellos no sabían de esta circuncisión y por ende ellos cumplían la ley, pero no eran circuncidados. Entonces Pablo los defiende y les dice, ellos son más cumplidores de la ley, pues tienen más salvación porque están cumpliendo la ley de Dios, se están rigiendo a la ley de Dios, aunque no tienen la circuncisión. Y eso es lo que Dios quiere, que sigamos su ley. Porque la circuncisión es la del corazón, es decir, el cumplimiento de la ley viene del corazón, en espíritu, no en letra. Entonces, respondamos, ¿se debe hacer la circuncisión en estos días? Sí, pero es solo una señal en que quieres cumplir el pacto de Dios. No te da salvación. La circuncisión no te salva. Si eres circuncidado y no sigues la ley de Dios, de nada te sirve. Aquí viene ya una decisión propia de la persona, del hombre, para cuando siguen la ley de Dios y quieren tener la señal, que es la circuncisión. Entonces sí se deben circuncidar. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Libro de Génesis, capítulo 21, versículo 8 al 17.
Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. La palabra burlaba en hebreo es sahak. Esta misma palabra es usada en 3 ocasiones diferentes en la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 26, versículo 8, se utiliza esta misma palabra como caricia sexual, donde dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Esto en breves palabras es cuando Isaac también bajó a Egipto por la pobreza que tenía su pueblo y de la misma manera miente al rey Abimelech diciendo que su esposa Rebeca era su hermana. Y he aquí cuando el rey mismo ve que Isaac acariciaba a su esposa. Entonces esta palabra es la misma que se utiliza anteriormente, sahak. En el mismo libro de Génesis, capítulo 39, versículo 14, se vuelve a utilizar esta palabra de la siguiente manera. Llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Esta historia se trata acerca de José, cuando estaba en el palacio del faraón, y la esposa del faraón acosaba a José. Entonces ella, para justificar, cuando José salió huyendo de las manos de ella, dijo que había dado grandes voces para que la auxilien, la socorren de la violación que ella estaba pasando. Aquí la palabra sahak significa abuso sexual o violación. En el libro de Éxodos capítulo 32, versículo 6, dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esto es cuando los hebreos se encontraban en el desierto y construyeron un becerro de oro que era un dios egipcio para adorarlo. Entonces ellos se levantaron a comer, a beber y a regocijarse. Esta regocijación en realidad son carcajadas de idolatría, de lujuria por el nuevo Dios que ellos tenían. Entonces es una risa desenfrenada, pero no del bien. Y este es el tercer ejemplo de sahak, este tipo de risa con lujuria. Pasando a la Biblia, del libro Génesis, capítulo 21, del versículo 8 al 17, vemos como Ismael se burlaba, sahak. Pero ¿qué tipo de sahak utilizó? No, la Biblia no lo especifica, no lo clarifica. No sabemos si fue un acoso sexual, si fue una burla, porque recordemos, él era un hijo de la esclava, era el hijo mayor, era el primogénito. Y ahora Abraham tenía un hijo de su esposa Sara. En nuestros días hay muchos casos similares que son medios hermanos por parte de padre o por parte de madre, generando un tipo de envidia o celo entre hermanos. En la cultura judaica, para que un niño sea destetado, más o menos debe estar entre los 5 y 6 años de edad. Entonces Isaac era un niño ya grandecito que podía caminar, correr, e Ismael era un adolescente. Entonces Sara, viendo que su hijo es sahak de esa manera, no le gustó y recurre a su esposo Abraham y le dice, desecha a esta mujer y a su hijo. Entonces Abraham, como padre de Ismael,
viendo que su esposa le pedía que bote a su primogénito al desierto, en donde las condiciones de vida son muy difíciles y es muy probable que muera. Y por ende Abraham se disgustó con Sara. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y lo despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Primero, démonos cuenta que Dios le está dando la razón a Sara y le dice: no te parezca grave a causa del muchacho, o sea, no te parezca mandarles al desierto. Entonces, ¿cómo vemos esto? Estamos pensando que Abraham está preocupado de mandar su primogénito al desierto porque sabemos que no hay agua y es muy probable que muera. Y Dios le dice: no te preocupes, Abraham. Y aparte de eso le dice: escucha la voz de tu esposa. Hicimos esto. Muchas veces puede ser que los esposos no conciban entender ciertas actitudes o exigencias de la esposa cuando la esposa le pide algo. Aquí nos podemos dar cuenta que pese a que las palabras de Sara son crueles ante los ojos de cualquier ser humano, decir: bota a tu primogénito al desierto, échalo, pues Dios le da la razón y le dice: escucha la voz de tu esposa. Hombres, esposos, escucha la voz de tu esposa. La manera de cómo recibe Abraham el mensaje de Dios es muy probable que sea mientras él dormía, es decir, en sueños. La Biblia explica que habían 4 maneras de recibir los mensajes de Dios. Una era a través de un ángel, otra a través de sueños, otra a través del Urim y el Tumim, otra a través de los profetas. La del Urim y el Tumim es después, cuando en la época de Moisés, y los profetas en el tiempo, obviamente, comienza en el tiempo de los profetas. Así que Abraham solo había 2 posibilidades: o era el ángel o era a través de sueños. Entonces, como dice, él se levantó inmediatamente, muy temprano en la mañana, entonces es muy probable que Dios le habló por los sueños. Y como era costumbre de Abraham, inmediatamente le obedecía a Dios. Recordemos también que Abraham era un hombre adinerado, tenía siervos, siervas, ovejas, burros, etc. Y notemos que Abraham le da un pan y un odre de agua. ¿Qué probabilidades tenía de sobrevivir Agar con su hijo en el desierto con un pan y un odre de agua? Entonces aquí hay que recalcar la fe de Abraham, porque él no le da mucho y se apresura a obedecer a Dios y se queda tranquilo en su tribu. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Su fe. Él creía en la palabra de Dios. Cuando Dios por tercera vez le bendice a Ismael y le dice que le dará una gran descendencia, entonces Abraham estaba seguro que Dios cuidará de Ismael como lo había cuidado a él y a su pueblo. Entonces Agar comienza a andar errante y se termina el pan y se termina el agua que estaba en el odre. Y cuando ya les faltó el agua, obviamente estaban deshidratados y con hambre, el adolescente estaba débil, desmayado. La madre, Agar, lo pone debajo de un arbusto. Ella se sienta a un arco de tiro de distancia de su hijo. Esto más o menos es como un brazo de distancia, porque decía: no veré cuando el muchacho muera.
La reacción de Agar llama mucho la atención. Primeramente, ¿qué madre deja a su hijo debajo de un arbusto a esperar a su muerte? Es difícil de entender la actitud que tuvo Agar. Es muy probable que Agar estaba en un estado de shock. Recordemos que ella también estaba deshidratada y tal vez con mucha hambre. Y su hijo allí desmayado, ella lo pone debajo de un arbusto a esperar que muera, porque dice que no quería ver cuando su hijo muera. Y no lloró. Aquí es el muchacho que llora, el adolescente, porque ella se sentó a esperar. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho, y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Primero analicemos cuando Ismael estaba ahí tirado debajo del arbusto y él grita y llora, ¿sí? Su agonía, su clamación llegó a los oídos de Dios. Y Dios escucha y le dice, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Entonces Dios escuchó la clamación de Ismael, el llanto de Ismael, la desesperación que estaba pasando Ismael. Entonces aquí nuevamente me hace pensar que Agar estaba en shock porque dice, hay dos posibilidades. Dios le abrió los ojos. Una, Dios todo misericordioso, todopoderoso, podía haber abierto una fuente de agua de la nada, ¿sí? Entonces Agar pudo servirse y su hijo pudieron servirse del agua. O ella estaba en shock y Dios le abrió los ojos y vio que la fuente del agua estaba allí, solo que ella no podía ver tras su desesperación, tras su angustia, ¿no? Y ella acostó a su hijo a esperar a que el niño muera. Y la fuente de agua tal vez estaba allí. Entonces, por eso es importante, cuando nosotros entramos en problemas, muchas veces no vemos la solución y nos desesperamos, pero puede ser que ahí esté nuestra fuente, nuestra solución, más cerca de lo que nos imaginamos. Solo necesitamos abrir nuestros ojos en Dios. Y dice, y Dios estaba con el muchacho. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Y creció y habitó en el desierto. Y fue tirador de arco. Aquí es muy probable que el padre, obviamente, como él ya cuando salió de la tutela de su padre, era un adolescente, es muy probable que Abraham le enseñó a ser tirador de arco desde un principio, desde niño, ¿no? Y entonces pues esa fue su herramienta para sobrevivir en el desierto. Y ellos habitaron en el desierto de Parán. Ahora recordemos que Abraham era el patriarca. Ahora acá ya no estaba Abraham. Entonces Agar pasó a ser la matriarca, porque fue Agar quien escogió o tomó una mujer de Egipto para su hijo. Los descendientes de Abraham y Centura, tomado del libro de Génesis capítulo 25, versículo 1 al 6. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Centura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurim, Letusím y Leumim. E hijos de Medián, Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental.
Luego que Sara muere, Abraham toma otra mujer. En otra parte de la Biblia, Centura es presentada como esposa de Abraham. Y podemos darnos cuenta, después de tener 6 hijos con ella, pues Centura estuvo un largo tiempo con Abraham, por lo menos unos 6 a 7 años. Pero es muy probable que Abraham esperara hasta que su último hijo fuera destetado y de allí sea echado de la casa de Abraham. Notemos que aquí habla de sus concubinas, es decir, de las concubinas de Abraham. Abraham era un hombre vigoroso, bendecido por Dios, porque seguía la ley de Dios. Entonces él, como dice aquí, tuvo concubinas, es decir, tuvo después de Sara y Agar, pues tuvo Centura y tal vez tuvo otras concubinas, porque lo menciona en plural. Entonces Abraham hace lo mismo que lo que hizo con Agar y desecha a Centura y a sus hijos y los envía hacia el oriente. Ahora, ellos también son descendencia de Abraham, pero los pueblos que son mencionados en la Biblia mismo se han escuchado de los madianitas y de los medanitas, los cuales provienen de Medán y Madián, hijos de Abraham. Muerte y sepultura de Abraham. Génesis capítulo 25 versículos 7 al 11. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Primero notemos, como ya dijimos anteriormente, Abraham murió con muchos años lleno de vida. Y ya habíamos dicho que Abraham era el 10º descendiente de Noé, en medio de su hijo Sem, 352 años después. Y la promesa de Dios con Noé era de mantenernos con vida, y el hombre tendría o viviría hasta 120 años. Pero aquí muchas personas pueden decir, hay una contradicción, porque Abraham después de 10 generaciones vivió 175 años. ¿Qué es esto? Entonces, Dios prometió, como podemos notar ahora, no hay hombre que viva más de 120 años, pero esto se cumplió gradualmente. También debemos notar que Abraham fue enterrado por sus hijos Ismael e Isaac. Entonces, ellos tenían comunicación a través de los años, solamente o con la diferencia de que Ismael y los otros hijos de Abraham no recibieran la herencia de Isaac, pero ellos vivían como a un día de distancia entre ellos, ¿no? Y por eso podían seguir comunicándose y reunirse en la sepultura de su padre Abraham. Y dice, y luego Isaac habitó junto al pozo del viviente que me ve. Recordemos que este pozo fue bautizado por Agar cuando ella huyó por primera vez de las manos de Sarai, y ella bautizó a este pozo como el pozo del viviente que me ve. Ahora Isaac vivía en esta zona. Los descendientes de Ismael. Génesis capítulo 25, versículo 12 al 18. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estas pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el nombre de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Luego Cedar,
Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 principales por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo de Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Primero, notemos que Dios le cumplió, le dio 12 príncipes por sus villas y por sus campamentos. Ellos eran una multitud, como Dios ya lo había predicho. Y si sus hijos eran considerados príncipes, es muy probable que Ismael era considerado rey en su población. Ismael muere a los 137 años. Otra vez aquí notemos que Ismael muere de mayor de 120 años de edad. Y lo más importante, muere en presencia de todos sus hermanos, es decir, Isaac y los hijos de Centura, se reunieron para el sepelio de su hermano Ismael. Alegorías de Sara y Agar. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas del de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta parte de la alegoría es un texto muy difícil de entender, porque a la Biblia se le debe leer con la guía del Espíritu Santo, no como un libro histórico, porque la esencia de la palabra de Dios se pierde en la boca humana. Y aquí vamos a comprender qué es lo que dice. Primero, alegorías de Sara y Agar. ¿Qué significa alegoría? Alegoría significa representación en que las cosas tienen un significado simbólico. Repito, simbólico. Es decir, no es literal. Y ese es el problema que encontramos hoy. ¿Por qué tanta pelea o demanda entre una religión y otra religión? Porque toman la palabra muy literal, sin la guía del Espíritu Santo. Y esto claramente dice alegoría. Alegoría es solo un simbolismo, una comparación para que nos demos cuenta. Conocemos esta historia, entonces la tomamos como ejemplo para poder entender un significado. Se toma en cuenta a Agar como la carne, porque ella fue esclava, una esclava joven que podía tener hijos.
pero no era con un acto de amor, porque Abraham no estaba enamorado de Agar. Por otro lado, Sara, la esposa amada, era una mujer con un vientre estéril, de 90 años de edad. Su vientre estaba seco y solamente por obra del Espíritu Santo de Dios, Sara pudo concebir. Entonces se refiere, Ismael es el hijo de la esclava, de la carne, e Isaac es el hijo de la libre, porque Sara era libre, y de espíritu. Y aquí se habla de dos pactos. Acordémonos que el pacto de Dios es uno solo. El pacto de Dios en que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Es el único pacto. Pero aquí habla de dos pactos porque es una alegoría. No es porque existe dos pactos. Entonces aquí viene una reflexión que los seres humanos somos cuerpo y somos espíritu. Es decir, nosotros podemos escoger el camino carnal o el camino espiritual. El camino carnal no nos va a conducir hacia Dios, eso ya lo sabemos. Y el camino espiritual nos conducirá a Dios, porque todo lo que pertenece a Dios vuelve a Dios. Entonces aquí halaga a la mujer que es estéril, porque como hablamos otra vez, esta mujer es espiritual, entonces a pesar que no tiene hijos aquí en la tierra, su manera espiritual de actuar hará que tenga muchos hijos, pese a que no han salido de su vientre, pero tendrá muchos hijos y obviamente pues Dios la recibirá, porque pertenece a Dios, su espíritu pertenece a Dios. En cambio, la mujer que tiene hijos y vive en lo carnal, el sufrimiento vendrá a su vida, como le pasó a Agar. Si vemos como ella fue desechada después de que su hijo, Isaac, acordémonos, se burlaba de Isaac y luego fue echada al desierto y sufrió. Entonces hacen esta alegoría y comparan, ¿no? A la mujer carnal, pues será desechada de la presencia de Dios. De manera que, hermanos, si nosotros nos mantenemos en espíritu, nosotros seremos libres. Pero si nos mantenemos en la carne, seremos esclavos de la carne. Conclusiones. Debemos recordar la bendición que Dios dio a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quieres ser bendecido? Una extra bendición. Bendice al pueblo de Abraham. Cuando sentimos aflicción en nuestras vidas y queremos escapar de lo que nos ahoga, Dios no nos desampara y nos enseña a enfrentar nuestro dolor. Y una vez que esto pasa, nos bendice en sobremanera, como lo hizo con Agar. ¿Sí? Agar huyó y le dice, vuelve, da la cara a tu problema. Y Agar, ¿qué hizo? Obedeció y Dios la bendijo. Y recordemos, como decía después, Dios estaba con Ismael. De Abraham descendieron los ismaelitas, los israelitas, que son los hijos de Jacob, los edomitas, que son hijos de Esaú, los medanitas, los medianitas y otros pueblos. Dios le dio a Abraham, todos estos pueblos son benditos. Y bendiciones recibimos al bendecir a estos pueblos, así como maldiciones recibimos si maldecimos a estos pueblos. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis capítulo 17, versículo 7. Es muy importante acordarnos de este pacto perpetuo, es decir, que no cambia. La circuncisión
es una señal de que se cumple el pacto de Dios. En otras palabras, la circuncisión no es salvación. El comportamiento que mostró Ismael tiene que ser muy tomado en cuenta en nuestros hogares para evitar los pecados capitales, como son la perfección sexual y la lujuria por la idolatría. También es muy importante recordar y entender que los hermanos de Isaac no tuvieron acceso a la herencia material de su hermano Isaac, pero ellos sí estuvieron en comunicación, como se mostró en los pasajes que ya leímos anteriormente. Y por último, debemos recordar que nosotros debemos vivir en el Espíritu de Dios. Para cuando seamos llamados, podremos ser bienvenidos a la Jerusalén de arriba. Gloria al Padre, que mantiene vivo su pacto, en donde nosotros somos su pueblo y Él es nuestro único Dios. Amén.